Listo, ahora sí. Bueno, pues ahora sí iniciamos. Por allí les decía que esta vez seguimos trabajando con el cuarto tema, que es construcción y producción del discurso escrito. Yo les decía, este es un tema bastante amplio porque pues conlleva todo un proceso de escritura. Lo hemos platicado, les he hecho mención de esto, y es que un ejemplo muy claro es cuando ustedes me entregan actividades como las que me entregaron la semana pasada, en donde ustedes tienen que redactar sus propios textos, y de alguna manera se vuelve, si no complicado, sí un poco largo de hacer, sí es un poco como complejo, pues, ¿no? Entonces, se vuelve complejo, ¿por qué? Porque, pues, obviamente, ya lo platicábamos la semana pasada, requiere de muchísimos conocimientos, se requiere de realizar un proceso para que, pues, obviamente, sea coherente y sea efectivo en este proceso de comunicación que nosotros deseamos realizar. Entonces, esta semana nos corresponde precisamente ver la última parte de lo que es la producción del discurso escrito. La semana pasada hablábamos sobre lo que era este proceso, de cómo nosotros teníamos que seguir este proceso para que pues, se diera un discurso que fuera lo suficientemente bueno y siguiera si no con las normativas, con las expectativas que nosotros tenemos de elaborar un texto. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? Sí, maestra. Okay. Sí, maestra. Bueno, les voy a compartir, esto ya ustedes lo tienen, quienes ya lo revisaron. Bueno, esta semana nos toca hablar sobre propiedades del discurso escrito. ¿A qué se refiere con propiedades del discurso escrito? Son todos estos elementos que debe contener un texto para generar este proceso de comunicación. Acuérdense que cuando nosotros iniciamos la materia decíamos, bueno, escribir no es solamente plasmar palabras, signos, etcétera, ¿no? Es parte de un proceso de la comunicación y por ende pues tiene un objetivo, debe cumplir un objetivo, tiene una intención y sobre todo que necesita comunicar algo de forma correcta, ¿no? Si quien lo emite como quien lo lee deben tener el mismo significado del mensaje, en este caso pues el discurso escrito. Para esto, pues debe tener estas propiedades: coherencia, cohesión, adecuación, variación, corrección y registro, ¿sí? Que son precisamente la que a nosotros nos permite elaborar este texto. Ok, ¿vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Realmente no son conceptos que desconozcamos, o sea, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de coherencia, no es un concepto que nosotros estemos alejados totalmente de su significado. Sabemos que cuando buscamos una coherencia, ¿sí? Es que sea correcto, que sí tenga que ver una cosa con lo otro, ¿no? Tenemos dos ejemplos padrísimos, como Cantinflas y la Chimostrufia. ¿Se acuerdan cómo hablaban? Que no tenía coherencia lo que decían, porque así como decían una cosa, decían otra. Entonces, a eso precisamente se refiere, que pues si estoy hablando de frutas, pues bueno, voy a hablar de todas las frutas. Si estoy hablando de verduras, pues voy a hablar de todas las verduras. No puedo hablar de frutas o verduras si estoy haciendo una selección de temas como lo establecimos, frutas y verduras. Entonces, en coherencia dice que se refiere a la estructura semántica del texto, que se construye un significado. Precisamente para eso necesita una coherencia. ¿Por qué? Porque la idea de esto es que tenga un significado, tenga un sentido lo que nosotros estamos expresando de forma escrita. ¿Sí vamos bien, chicos? Sí, por favor. Sí, maestra. Nos menciona tres tipos de coherencia. Tenemos la coherencia global, que es la temática, que habla pues, sobre el contexto o el texto que debe contener de forma general lo que hablábamos hace rato. Si nosotros vamos a decir, ok, mi texto va a hablar sobre verduras, bueno, pues entonces todo el texto va a hablar sobre verduras, ¿no? Pues a lo mejor lo voy a seleccionar en cuanto a verduras con vitamina A, con vitamina B, pero sigo hablando de verduras, ¿sí? En la coherencia lineal, que es otra clasificación que menciona, habla precisamente de la organización que debe tener este texto, o sea, que debe ser de manera lógica.
que debe ser acorde a cómo nuestro lector y sobre todo al género, acorde a cómo nosotros estamos dirigiendo esto. O sea, si estamos haciendo un texto para adultos, bueno, pues debe ser acorde a esto, debe ser coherente con esto. Pero también debe respetar los géneros discursivos y no deben haber lagunas de información. Creo que en esta parte ustedes a lo mejor podemos tomar ejemplos como algunas reformas, algunas leyes, incluso algunos amparos, que esto es importante para ustedes, como muchas veces ciertos amparos o ciertas leyes, ciertos elementos legales son precisamente aprovechados por estas lagunas de información que existen. No sé si han escuchado el tema de los bitcoins. Sí. Sí. Es las monedas electrónicas. Exactamente. ¿Ustedes saben por qué, por ejemplo, en México no está regularizado al 100%? ¿No? No, maestra, ahí sí le quedó mal, la verdad. Ok, bueno, porque México tiene todavía no tiene establecido ciertas normativas, ciertas leyes, ciertos reglamentos en cuanto al uso de la tecnología, de la comunicación en redes, de esta transferencia de información a través de Internet, porque pues ¿cómo le agregas la normativa a este tipo de elementos, ¿no? Porque acuérdense que, bueno, pues ya hablamos de una forma global. Entonces, México, al no tener toda esta normativa, pues dice, pues es que yo no me voy a meter en problemas y pues mejor no los legalizamos porque existen ciertos vacíos, en este caso vacíos legales, vacíos de información que nosotros no dominamos. Y entonces, si México, por ejemplo, creara una normativa para el uso del Bitcoin que no conoce, entonces deja de tener una coherencia. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Un ejemplo muy claro que sucedió, y bueno, digo, esto es incluso este tema de análisis para ustedes, es lo que sucedió con el actual gobernador, con su esposa y su labor de influencer. Sí saben esa temática, ¿no? Sí, que ella hizo como que propaganda gratis a favor de Samuel. Exactamente. De hecho, o sea, hay un elemento ahí de información donde dice que la persona, por ejemplo, que es, en este caso, su esposa, puede hacer este tipo de propagandas y comentarios por ser su esposa, ¿sí? Y acá hay una cosa muy interesante porque ella utiliza, por ejemplo, ella se unió a ciertas empresas que tenían la característica de tener el color naranja como parte de su ¿cómo se llama? De su estructura, de su imagen. Y entonces cuando le hacen la revisión dice, a ver, espérame, yo los comentarios sí los puedo hacer porque es mi esposo. Y ahí está válido y la ley me lo avala. Oye, pero es que las empresas te pagaron. No. Yo tengo un contrato con la empresa fulana, sutana, perengana, que coincidentemente tienen el color naranja. Pues esa es bronca mía, ¿no? Yo puedo hacer la selección de para quién trabajo, pero aquí están mis contratos, aquí están mis pagos y no tiene nada que ver con la propaganda de mi esposo. Si ustedes se fijan, bueno, tú dices, oye, espérame, no has legislado precisamente esta parte de los comentarios, entonces hay un vacío de información, hay una laguna ahí de todavía cómo sentar ciertas bases y determinar. Entonces, cuando hablamos de una coherencia lineal, precisamente hablamos de esta estructura de tu texto, ¿no? Que realmente vayas avanzando. El otro ejemplo que poníamos de las frutas y verduras, bueno, a ver, me vas a hablar de frutas y verduras, bueno, ¿cómo las vas a clasificar? Pues nada más por su color. Bueno, y si hay un color, hay una, pues ponle ahí que la pitaya es rosa. No, la pitaya no es rosa, por dentro es gris. Entonces ponle la gris. O sea, esa parte de información se vuelve incoherente porque no puedes acomodarla. Sí tienes que tener un seguimiento y tiene que ser lineal para que pues toda la información sí la abarque. O sea, si estás hablando de verduras, ok, que contienen las vitaminas, bueno, háblame de la vitamina A, de la vitamina B, y así te la llevas todo el abecedario, y aparte de eso tienen hierro, tienen los minerales, bueno, aparte de las vitaminas tienen minerales, bueno, agrégale los minerales.
A esto se le llama coherencia lineal. Toda esta información que tú tienes que hacer en donde abarques todos los aspectos que necesitas para tu texto. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí, profe. Ok, muy bien. Vámonos con coherencia local. Dice, el texto, debe contener sentido. Las frases deben ser congruentes con el conocimiento general. Yo les mencionaba hace mucho, había un programa en la televisión que se llamaba Me Caigo de Risa, ¿sí se acuerdan? Sí. Dentro de este programa había un juego muy específico que le voy a hacer remembranza y les decían, por ejemplo, R. Ok, entonces el invitado o el participante tenía que ir estructurando un texto o una historia solo con palabras que iniciaran con esa letra. Y en un principio podríamos decir que tenía un poco de coherencia porque decía Raúl, rema, rodando, o sea, entonces conforme, y obviamente las palabras no se podían repetir, y conforme iba avanzando, iba perdiendo coherencia porque ya de repente aparecía, remoja, ramos, y entonces ya iba cambiando, entonces ya no existía una coherencia. Cuando nosotros hablamos de esta coherencia local, hablamos precisamente de esta ligadura que debe tener una palabra con la otra. Fijarnos cómo nosotros estamos haciendo la expresión, que realmente tenga, si estás hablando en singular, bueno, pues haz todo tu texto en singular o toda tu frase en singular. Si estás hablando en plural, bueno, pues entonces tienes que hablar de forma plural. No puedes decir los lápiz o los alumnos, entonces pierde esta coherencia. A eso se refiere con que debe tener sentido una frase, o es los o es él. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí. Ok. Cohesión. Dice que se refiere a la estructura sintáctica del texto o la organización del contenido en unidades jerárquicas perfectamente relacionadas. Vamos a trabajar, por ejemplo, cuáles son los recursos de la cohesión. La repetición de una palabra a lo largo de un discurso, la nofología, que son palabras de significado ocasional que sustituyen otras en un discurso, y la elipsis, que se trata de la omisión intencional de una palabra. Si no mal recuerdo, la sesión pasada, su compañero decía, es que llega un momento que yo ya no puedo decir, no, perdón, no decía que yo no puedo decir, tengo que ir buscando sinónimos o tengo que ir buscando palabras que signifiquen lo mismo, pero que no se vuelva recurrente. Por aquí estará el compañero para que me recuerde exactamente qué dijo. Declara, denuncia, algo, una cosa así, no recuerdo exactamente cuál era el ejemplo puntual, pero decía... Utilizaba los sinónimos, Lick. Ajá, exacto, decía que utilizaba sinónimos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la cohesión, precisamente hablamos de esta estructura que debe tener nuestro texto para organizarla. Primero, es importante que nosotros determinemos la importancia del contenido de nuestro texto. A ver, ¿qué es lo que tú quieres comunicar? No estamos hablando de ideas principales o de ideas secundarias, estamos hablando de la estructura que tú le vas a dar a tu texto. Si nosotros hablamos de una carta, por ejemplo, bueno, ¿para qué quieres la carta? No, pues es que a mí lo que me interesa es preguntar, no sé, se los voy a poner así, han solicitado algún empleo y pues están pidiendo información sobre si son o no son aceptados. ¿Cómo preguntas eso? Pues, ¿qué es lo que te interesa de la carta? Pues a ver si me van a contratar o no, ok, pero pues no por ética, por esta etiqueta que nosotros tenemos de comunicación, pues no puedes decir, oye, ¿me vas a contratar sí o no? Entonces, a ver, ¿con qué debe continuar o qué elementos debe continuar esta carta o este mail, este memorándum, lo que tú gustes y mandes? No, pues primero debo ponerme a las órdenes, debo hacer referencia de quién soy, debo hacer referencia de sobre cuál es el puesto que solicité, a lo mejor la fecha en que envié la solicitud, cuáles son en este caso mis capacidades, mis habilidades, mi formación académica y mi experiencia para obviamente reforzar lo que yo ya envié. Bueno, todo eso debe complementar el texto. ¿En qué orden lo vas a poner? ¿Cuál va a ser esta estructura que tú vas a hacer? Ah, bueno, pues primero voy a saludar,
voy a decir, a mencionar que hice, ¿cómo se dice? Que solicité una entrevista o que envié mis documentos para solicitar una entrevista, pues había una vacante y deseo trabajar con la empresa. Después de eso, pues a lo mejor voy a decir todos los datos de cuándo lo solicité, con quién lo solicité, por qué lo solicité. Haré después esta forma hincapié en mis habilidades, mis capacidades, mi experiencia, mi formación académica. Y por último, pues a lo mejor ya hasta el final, pues hago de, bueno, pues quedo a sus órdenes esperando. Hasta el final voy a colocar esperando que me den una respuesta. Entonces, esta es la estructura que habla precisamente de la cuestión, cómo tú vas a ir haciéndolo. Obviamente, dentro de las recurrencias o dentro de estos recursos que tú puedes utilizar, pues tenemos la repetición, la anafórica, y la elipsis, ¿no? Que en donde solicito trabajo, busco trabajo, apliqué para el trabajo, este tipo de situaciones, pues las vamos a ir omitiendo o buscando otras palabras que puedan ser sustituidos. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, maestra. Cuando hablamos precisamente de la cohesión, estos son precisamente estos elementos, las recurrencias, hablamos también de los enlaces y los conectores. Los enlaces y los conectores son palabras que nos van a ayudar a unir una frase, una palabra, una idea con otra. No sé si tuvieron la oportunidad de ver ya la tablita que se les coloca aquí. ¿La alcanzaron a ver? Sí, yo sí la vi ahí en el score. Es una infografía, si no mal recuerdo, en donde viene precisamente este listado de tablitas, ¿no? O sea, perdón, este listado de conectores o enlaces que son, como su nombre lo dice, son frases de preponderancia que van a vincular, ¿no? Y esta clasificación depende del uso o la función que éste tenga. A ver, permítame. Por ejemplo, tenemos las de adición, pues, su nombre los dice, pues son aquellas que nos van a permitir sumar también, más, aún, por otra parte, sobre todo, otro aspecto, en otro aspecto, ¿sí? Las de oposición, cuando, o sea, sí está padre, pero, o sin embargo, por el contrario, aunque, o sea, no obstante, las de causa y efecto, son, ¿por qué? O sea, si pasó algo, o sea, porque tal cosa, por consiguiente, por esta razón, lo que platicábamos, ¿no? Es que envié mis documentos, entonces, por esta razón, ¿sí? Puesto que, por lo tanto, de modo que, por eso, en consecuencia, esto indica que de tiempos que son después, más tarde, antes, seguidamente, entre tanto, posteriormente, ahora, luego, las de ampliación, por ejemplo, en otras palabras, es decir, etcétera, las de comparación, que son tanto como, del mismo modo, igualmente, de la misma manera, de la manera consiguiente, asimismo, de igual modo, las de énfasis, sobre todo, ciertamente, lo que es peor, lo que es mejor, o sea, que estás enmarcando algo, ¿no? Los de resumen, finalmente, en suma, en conclusión, para terminar, para concluir, para hacer una reflexión, etcétera. Las de orden, seguidamente, en primer lugar, por último, a continuación, esas son precisamente los conectores y que no necesariamente son, vuelvo y reitero, elementos que desconozcamos, simplemente muchas veces no conocemos esta estructura. ¿Sí vamos bien, chicos? Sí, maestra. Otro elemento muy importante para la cohesión es precisamente la puntuación. Todos los signos de puntuación son elementos de cohesión en caso del discurso, ya que no solamente delimitan, sino también dan sentido a los textos, a estas partes de los textos, por lo que pues producen que el texto pues, sea mayor comprensible. Hay un ejercicio por allí, yo no sé si lo hicieron ustedes en la secundaria o en la preparatoria, donde les daban un texto sin un solo signo de puntuación y pues cómo tenía significados diferentes acorde a cómo nosotros fuéramos colocando los signos de puntuación. Entonces, si no hay una, perdón,
si no hay un establecimiento de estos signos de puntuación en nuestro texto, pues entonces queda a comprensión del lector y el proceso comunicativo entonces no es eficaz porque lo que yo quiero decir no es lo que el lector está entendiendo. ¿Sí vamos bien, chicos? Profe, como ahora resulta en nosotros que estamos estudiando Derecho, con un punto o una coma mal ubicado, te cambia todo el contexto y puede ser usado a nuestro favor o a nuestra contra. Sí, claro que sí. Hay un ejercicio muy bonito y muy curioso en donde se supone que el texto es de una persona que muere, deja un testamento y pues hay como 5 involucrados, los jesuitas, el hijo, el Juan, el no sé quién y X cosa, ¿no? Y resulta que quien lo hizo no lo dejó con signos de puntuación y entonces cada uno acomodaba el testamento a conforme le convenía, ¿no? A Juan no, a Pedro sí, a los jesuitas todo. Entonces, lo que tú dices es muy cierto, o sea, con una coma, con un punto, le cambias el sentido totalmente y pues obviamente esto permite a otras interpretaciones. Aunque no lo vimos con ese tema, ¿se acuerdan de, cómo es? ¿Aún estás viva vieja o todavía vives vieja? ¿Sí se acuerdan de ese ejercicio? Sí, sí, sí. Se dan cuenta cómo incluso con diferentes signos de puntuación, como fue la coma, el signo de admiración, los espacios, tenían significados distintos y era una misma frase. Intervenían simplemente signos de admiración, comas y puntos. Y la entonación y obviamente el significado del proceso de comunicación era totalmente distinto. Entonces, imagínense, en el caso de ustedes, pues que tienen que redactar documentos en donde tienen que ser muy específicos, en donde lo que ustedes tratan de comunicar tiene que llegar a la otra persona, tiene que ser muchísimo, muchísimo más específico. ¿Vamos bien, Con chicos? una palabra simplemente, maestra. Me acaba de tocar con mi hermana hace poco. Por una palabra en su demanda de divorcio, le beneficiaba más ciertas cosas sobre la casa que si hubieran cambiado esa palabra. O sea, era algo mínimo, pero pues uno se tiene que fijar en todo eso. Sí, claro. Les vuelvo a repetir, muchas veces para nosotros, realmente escribir es tedioso porque sí debemos tener como conocimiento de todo, o sea, no solamente de lo que significa la palabra tal cual, sino de cómo tiene que expresarse, de qué tan, como tú decías, qué tan correcto es utilizar esa palabra o buscar un sinónimo. Si ustedes buscan un sinónimo, ponen una palabra y buscan sinónimo en Word, les va a parecer un chorro, pero no quiere decir que todas se adecúen, porque el sentido del texto, el contexto, el elemento que lo está rodeando, tiene otras cosas, ¿no? Y entonces eso es lo que te tiene que ayudar a determinar cuál es la selección de palabras adecuadas, de signos de puntuación, de signos de admiración, de todos estos elementos que te van a permitir elaborar un texto lo suficientemente eficiente en el proceso de comunicación. Acuérdense que es eso, buscar que nuestro proceso de comunicación sea eficiente. ¿Y qué es eficiente? Que lo que yo pienso, que lo que yo quiero transmitir llegue de igual manera al receptor. ¿Sale? Sí, maestra. Dentro de las propiedades del discurso escrito tenemos adecuación, variación y registro. Estas, si ustedes se fijan, aunque no son tan profundas, porque pues son como que ya incluidas, por decirlo así, en el momento de nuestra escritura, sí es importante, pues obviamente, mencionarlas, ¿no? En el caso de la adecuación, habla de que es la estructura comunicativa del texto, es el uso apropiado del léxico en la situación y a la adecuación del propósito comunicativo acorde al contexto y también al género discursivo e interlocutor, lo que mencionábamos. No es lo mismo hacer un correo para tu jefe que hacer un correo para tu papá o tu mamá o tu hermana o para un proveedor o para un cliente. Entonces, esta adecuación es precisamente agarrar todos los elementos que componen el texto en cuanto al uso y propiedades de las palabras y de este significado
para que pues, lo podamos adecuar. A lo mejor la idea es la misma, pero la podemos expresar de distintas maneras. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, Ok. maestra. Después tenemos la variación que dice se trata de la riqueza léxica con la que el emisor cuenta el uso del léxico debe ser variado, preciso y claro. Acá no queda más que esta estructura o este desarrollo que nosotros podamos tener en cuanto a ay, perdón, ¿alguien tiene por ahí el micro encendidito? Yo creo que sí. Creo que es Ramiro Villanueva. Ok, permítame, es que no los puedo ver. Ok, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Esta parte es muy interesante porque lo acaba de mencionar tu compañera, la compañera decía, por una palabra salió beneficiado el otro. Entonces, a ver, ¿cómo puedes tú expresarte de forma correcta? Les voy a decir una cosa, a mí en lo personal de repente estoy escribiendo un texto y soy de, oye, ¿cómo es esa palabra pero qué quieres decir? O sea, quiero decir que es bien portado, pero que es muy quieto y que no es bueno. Tranquilo. No, tranquilo. O sea, entonces ando preguntando porque necesito una palabra que sea específica para ese aspecto. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer la variación y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer como escritores, como redactores, como autores, es que seamos capaces, ¿sí?, de conocer un léxico muy, muy grande sobre este tipo de palabras. ¿Sí nos va quedando claro en este asunto? Por ahí Sí, veo una manita levantada. Yo le quería hacer un comentario, Lick. Uh-huh. Bueno, yo trabajo en la fiscalía. Me tocó una vez un asunto con respecto a unos policías que falsearon información en el IPH. Entonces, al falsear esta información, bueno, la verdad, muchas veces lo hacen por desconocimiento o por otras cosas. Tampoco hay que perjudicar al elemento. Entonces, uno para echarles la mano, nunca les dijo que falsearon, pero sí hicimos la mención que no existía la coherencia en los horarios de la materialización de la detención, que en cual esto cae en una falta administrativa por parte de la empresa y no como una responsabilidad penal. Uh-huh. Entonces, ahí ya obviamente, pues ya la secretaría tiene que hacerlo conduciente, pues darles una sanción, pero ya no caen como en una sanción penal, que era lo que los iba a perjudicar, porque iba a ser con prisión y salarios mínimos. Pero exactamente, es ese tipo de palabras que podemos manejar o manipular, que en lugar de decir falsear, bueno, falta coherencia en lo que estás diciendo, estás cantinfleando, lo hiciste mal, solamente es un error, y se va como un error y no se va como una falsedad ante una autoridad judicial. Sí, sí, claro. O sea, digo, en esta parte, aparte les voy a decir una cosa, tiene que ver el ámbito en el cual nosotros nos desarrollamos y en el ámbito en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo. Yo escucho a tu compañero y digo, sí le agarro, sí le pisco lo que me está diciendo, pero si me hablan, o sea, con mucho más términos, yo digo, ay, sí, ¿y en español, hermano? ¿Cómo? Pero pues precisamente tiene que ver con esta variación, con esta riqueza del léxico que nosotros debemos tener en este caso, pues su contexto. A ver, aquí ya me mencionó algo, a ver, no era así, no era como realmente tú lo estás viendo, podemos utilizar otros términos, lo podemos suavizar, lo podemos profundizar, lo podemos hacer más fuerte, acorde a los términos que nosotros estemos utilizando y que sean correctos para esto, pero pues, o sea, si tú pones, es que mintió, no, espérame, no está mintiendo, porque mentir es como que lo hizo con intención, o sea, fue un desconocimiento del proceso. Bueno, pues sí, la regó, pero pues no fue con intención, ¿no?
Esto es precisamente cómo ustedes pueden abordar este proceso de variación y lo mencionaba, creo que tú fuiste también el de la vez pasada, que decía, es que no utilizo el mismo término, le voy buscando sinónimos, voy buscando omisiones, voy buscando ponerlo, para que pues no se repita mucho esto de, es que declaró, es que dijo, es que mencionó, es que sí le voy ahí como que Sí, que no sea campechaneando. como que muy monótono. Exactamente. Entonces, a eso se refiere precisamente la variación. Por allí tenía otra manita levantada, ¿no? Era yo maestra, pero ya no, gracias. No se raje, échale. No, nada, era comentario sobre lo que comentaba el compañero Héctor, de que en ese tipo de situaciones específicamente, eso no es también como, o sea, jugar de mala manera, por decirlo, en ese tipo de situaciones legales, al utilizar otra palabra que te dé, obviamente te da otra visualización de lo que está pasando, de lo que pasó en ese momento. No es así como que hacer algo mal. No sé si me explico. Ya Sí. cantinflé yo también. No, o sea, creo que sí logro entender lo que tú me dices, pero era lo que explicaba tu compañero, ¿no? Muchas veces, que es parte de, en este caso yo creo, de la chamba de tu compañero, es detectar cuando este tipo de omisiones o este tipo de errores sí se hacen con dolo, ¿no? Pues es que, por ejemplo, lo del horario que mencionaba, ¿no? Pues es que lo pusimos en este horario, pero pues es que, porque pues a esas horas apareció, pero nos fuimos por los tacos, no sé, X O cosa. por un más o menos, o algo así. Ajá, ¿no? Y hay quienes sí lo hacen con dolo y hay quienes, pues obviamente, como él lo mencionó, lo hacen por omisión de los procesos, o sea, porque no conocen los procesos todavía. No defiendo a nadie, no vamos a meterlos, pero creo que muchas veces en este caso, si hablamos de los elementos de seguridad, y yo creo que, bueno, no sé si sucede solo en Nuevo León bueno, yo sé que por lo menos en Chiapas, que es de donde soy originaria, quienes pertenecen a este tipo de corporaciones no tienen la suficiente formación académica, ni el roce, ni la capacidad de léxico que nosotros pudiéramos tener, o de contenido, o de conocimientos que a lo mejor ustedes pueden tener o desarrollar. Y eso también limita mucho ciertas acciones o ciertas actividades que ellos puedan desarrollar, ¿sí? Entonces, lo mencionaba el compañero, o sea, en el caso de él, en caso propio, decía, es que yo tengo que buscar palabras que hagan, que signifique lo mismo, pero que no suene monótono, que no suene repetitivo. Una persona que hace, por ejemplo, una declaración o hace, no sé, estaría lejos de buscar el término correcto, este tipo de acciones a veces lo hace sin dolo, ¿no? Y creo que la chamba de ellos en este caso es sí saber, a ver, espérame, es que sí la regaste, pero pues sí se ve que la regaste porque no sabes. Y sí habrá quien la riegue, pero de forma intencional. No, pues sabes qué, mijo, pues sí, es que sí le hiciste con ganas de pasar a perjudicar aquí al fulano. Pues, Elemento. ajá, exactamente, el elemento al fulano, y entonces, pues sí, se te va con todo, ¿no? Pues, y por eso precisamente hablaba tu compañero de este tipo de sanciones. A ver, o sea, una cosa es que tú lo omitas. Yo veía, ¿dónde estaba? No recuerdo, creo que era una película, ¿no? Era una película y decía, es que corren a la chica, haz de cuenta, porque se metió 2 tornillos en la bolsa que iba a pagar al final y se le fue, o sea, se le fue el avión y y se salió de la tienda y entonces como estaba grabada, dijo, se me pasó. O sea, la verdad es que los tornillos cuestan 3 pesos, aquí están los 3 pesos. No, ¿te me vas? O sea, digo, sí sigues un reglamento, pero ella no se lo estaba robando con ese dolo, ¿sí? Habrá quien, pues, o sea, de repente, no sé si han visto en los videos en Facebook que se empiezan a sacar así como las mayonesas y los shampoos y todo. Ahí sí hay dolo, ¿no? Entonces, a eso es lo que yo creo que a eso es lo que se refería tu compañero. Hay casos que sí lo hacen de forma intencional
y hay casos que se hacen por omisión de conocimiento. ¿Sí vamos bien? ¿Creo es correcto? Héctor, déjame confirmar si es así la perspectiva. Sí, efectivamente, las personas tienen la falta de conocimiento del proceso que se tiene que llevar. Entonces, al momento de ellos de hacer una detención y materializarla, hay un registro. Y en ese registro digamos que ellos lo meten. Bueno, digamos que la persona que en este sale beneficiada, que digamos que es el malandrito, lo mete como que no fue esa hora. Y sí, efectivamente hubo 15, 20 minutos de dilación, pero no estás hablando que fueron 2, 3 horas, como para decir de que, no, lo perdieron, se lo llevaron, lo tenían privado de la libertad 2 horas y luego ya lo pusieron. No fue de esa manera. Sí hay una variación, pero efectivamente es sin dolo por falta de conocimiento. Exactamente, sí, o sea, tú lo mencionas, o sea, hay muchas veces, pues, ¿qué hora era? Como a las 7:30, y le preguntas, no, eran las 7, o sea, pero pues sí sabías que, estaba oscureciendo, ¿verdad? Le calculas con eso, ¿no? Y como lo que dice tu compañero, o sea, no es lo mismo una diferencia de 15 minutos que una diferencia de 2, 3 horas, ¿no? Que lo fueron a pasear al fulano, lo fueron a llevar a cenar, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, Alexi dice, una de las chambas del jurista es detectar los huecos legales e interpretar las formas adecuadas y productivas de las expresiones. Totalmente de acuerdo. Creo que son de las chambas que más complicaciones tiene, porque pues obviamente es expresarse de forma correcta, con los términos correctos, con los elementos correctos, y que abarquen todos estos vacíos que pudiesen existir, ¿no? Porque lo mencionaba tu compañero Héctor, de allí es donde se agarra muchas veces. Acuérdense que, bueno, por lo menos yo sé que muchos de los juicios no es tanto por la determinación de pruebas, sino por la falta de información que puede haber en cuanto a un caso. Entonces, ¿cómo es? Porque omitiste un concepto, omitiste una palabra, no escribiste bien, hubo un error de redacción. Y el problema, según yo sé, digo, corríjame si estoy en un error, es que cuando, por ejemplo, tú presentas una evidencia, tú presentas una declaración, tú presentas un elemento en un juicio, en un amparo, en lo que tú quieras, una vez que tú ya quemas ese recurso, ya no lo puedes utilizar. Así haya sido un error de redacción, ya no lo puedes utilizar. Y creo que está en lo correcto. Es correcto, así Entonces, es. allí es donde precisamente recae, bueno, por lo menos en el caso de ustedes, recae la importancia de esto. O sea, a ver, espérame, lo vas a redactar bien, piénsalo, revísalo correctamente, porque una vez que tú lo presentas, se acabó, y ya no vas a tener otra chance de volver a presentar este mismo recurso. ¿Por qué? Porque pues ya te lo votaron. Así lo hayas redactado mal, ya te lo votaron. Sí. Por eso creo que, según yo, tengo entendido que muchas veces cambian la determinación de los delitos, ¿no? No, es que no fue, no sé, robo, fue abuso de confianza. Ajá, exacto, no fue fraude, fue abuso de confianza. ¿Por qué? Porque pues lo voy a estructurar de tal manera en mi redacción que pueda encajar con ese delito. Aunque fue robo, aunque se los llevó de calle, les fregó la lana y todo lo que tú gustes, pero el cómo tú estructures esta parte y cómo lo determines es precisamente cómo va a encajar en tu proceso. Ahorita, más que nada, ya se está dejando muy atrás lo de la presentación de documentación. Ya casi todo lo que es en juicio lo haces de forma verbal. ¿Oral? Entonces, más que nada es tener como que también ese léxico y poderlo estarlo transmitiendo y decir, igual también como lo pones en el escrito, no sonar tan monótono ante un juez, pero ahora sí lo tienes que en voz clara, voz fuerte y dígame, porque ya no es de los asuntos que dejas los expedientes como de 4 o 5 tomos y ahora son bien chiquitos y tienes que todo platicado. Y así pues tienes que enseñarte a expresar y tener la manera de comunicación correcta. O sea, digo, él tiene sus términos juristas, tú los tuyos, y obviamente todos están en el mismo canal. Exactamente, Héctor. Por allí, Ángel tiene la manita levantada. Sí, maestra, iba a dar una opinión, un punto de vista sobre el tema. Sí, claro. Decíamos que el redactar un informe o algún documento bien redactado sí cambia mucho,
por ejemplo, en una audiencia de control, se puede decir que por violencia familiar, no se haga mención de que quiso acuchillar a una señora, pues entra como violencia familiar, pero si se menciona que quiso acuchillar a la persona, pues ya intenta como intento de feminicidio. Y en este caso, pues sí le cambiaría la medida cautelar a esta persona, que sería prisión preventiva. Y si no se hace mención, pues se le da otras medidas que pues podría ser firmas periódicas o un arraigo domiciliario. Gozaría de garantías diferentes. Claro que sí, o sea, esta parte que ustedes mencionan es precisamente muy, muy importante. Ya no solamente como una persona cualquiera, ¿no? O sea, no como cualquiera que pueda ser, como un estudiante X, pues, o sea, si estudiaran derecho, si estudiaran otra carrera, esta parte de aprender a escribir, tener todos los elementos, se vuelve importante. Ahora imagínense ustedes, ¿no? Que tiene que ver con elementos legales, procesos legales. Tú mencionabas algo muy importante y ponías un ejemplo muy importante. En los últimos años creo que ha sido un tema en México muy, muy sonado, los feminicidios, esta parte de darle una connotación, ¿no? A privar de la vida a una mujer por el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, acuérdense que antes era homicidio, suicidio, o sea, era como muy general, pero ahora por el hecho, ¿no? O sea, de esta parte, bueno, pues sí se vuelve un elemento muy, muy delicado, de mucha, cosas, como de mucha alerta, ¿no? Entonces lo que tú dices, ok, no es lo mismo, es que entró con un arma y pues las amenazó, o sea, los amenazó había una mujer y la amenazó y pues, ok, entonces no, ya está incurriendo en otro delito. Gracias, Ángel. Bueno, y por último, las últimas propiedades que tiene, pues es precisamente la corrección. Y esto, ¿se acuerdan que nosotros incluso lo platicábamos la ocasión pasada? Que es precisamente este elemento que nosotros hacemos al final, ¿sí? Recuerden que no hay un texto que esté terminado al 100%, nunca, jamás lo habrá. Siempre van a haber elementos que corregir, elementos que mejorar, elementos que revisar, y pues obviamente conforme nosotros y nuestros conocimientos vayan avanzando, tanto en la redacción, tanto en nuestro léxico, tanto en el conocimiento y abundamiento del tema, tanto en el contexto, o sea, sí vamos a ir pudiendo enriquecer, podemos enriquecer este texto y podemos hacer estas correcciones. Entonces, esta parte de la corrección habla precisamente de cómo todas estas normativas, ¿sí? Tienen que entrar, la ortografía, la morfología, la sintaxis, el léxico, todo esto tenemos que hacer la revisión, ¿sí? Ya hablábamos de los signos de puntuación, los signos de acentuación, la coherencia. Entonces, cuando nosotros hacemos esta revisión, bueno, pues, ok, y quedas satisfecho, porque esto vuelvo y reitero, no hay un texto que esté terminado al 100%. Les puedo asegurar que un autor que escribe algo, alguien que escribe algo, lo lee 2, 3 días después, va a encontrar errores, va a encontrar detalles, va a encontrar que va a querer corregir. Entonces, un texto jamás va a estar terminado, pero siempre es importante hacer este tipo de correcciones y que nos sintamos, si no complacidos, satisfechos con lo que nosotros estamos haciendo. ¿Sí vamos bien hasta acá, chicos? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, perfecto. La verdad es que este tema, vuelvo y reitero, este tema está muy, muy sencillito y pues esto sería todo. Ojo, chicos, yo se los había comentado, bueno, ya hasta acá, vamos a terminar. Hasta acá, ¿tenemos dudas, preguntas o comentarios sobre el tema? ¿Todo no, maestra, todo bien. No, maestra. Ok, excelente, muchachos. Bueno, ahora le voy a dar un giro a este asunto. Como yo ya les había mencionado, les voy a presentar por acá. A ver. El calendario, ustedes ya lo tienen, pero pues se los voy a mencionar de todas maneras por si no lo han visto. Aquí estamos, ¿no? Que es el calendario que les mencionaba hace rato, ¿verdad? Todavía la próxima semana, ¿ya lo alcanzan a ver, perdón? Sí, maestra. Ok, perfecto. Entonces, la próxima semana, si ustedes se fijan, tenemos nuestra última actividad de SCORM y en la semana 12 y 13, pues es nuestro proyecto integrador.
Acá vamos a ver, pues obviamente, sobre lo que es el reporte escrito y aquí pues ya hacemos la entrega del video. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? En esta semana yo les voy a dejar por grupo, ¿sí? Se los voy a mandar tanto por mensaje como en la parte de... Hay un foro por allí, no sé si lo checaron, hay un foro de avisos, abajito de información. Ahí también se los voy a colocar. ¿Qué van a colocar ahí ustedes, muchachos? El tema con el cual van a trabajar este proyecto integrador. Entonces, lo voy a ir dejando, es un formulario, ustedes van a colocar su nombre, su correo, matrícula y el tema que ustedes, obviamente, pues el grupo ya está dado, pero van a colocar el nombre de la materia, perdón, del tema que ustedes van a abordar para el proyecto final, ¿sale? Tiene que quedar esta semana para que pues vayamos avanzando de a poco y no lo vean como mucho en las próximas 3 semanas que nosotros vamos a trabajar. ¿Sale, chicos? Sí, Lick. Ok, perfecto. Chicos, ¿tenemos dudas, preguntas, comentarios al respecto? No, maestra, todo claro. Okay, perfecto. Ángel, por allí tiene la manita levantada. No le entendí bien, maestra. ¿Sería como una tipo encuesta? Lo único que van a hacer es un registro en donde ya ustedes van a ir colocando el título o el tema del discurso con lo que van a trabajar o el tema con el que ustedes van a trabajar el proyecto final. ¿Para qué? Para que yo también ya vaya avanzando en irlos dotando de esta información. Se supone que a estas alturas ustedes ya determinaron el título o el tema y por tanto ya pueden ir buscando información sobre el tema que ustedes ya eligieron. ¿Sí nos queda claro? Ajá, Cristian. Maestra, yo no sé en qué grupo esté. Es la primera vez que me conecto. Mira, vete a tu perfil. En la plataforma tienes que entrar a tu perfil y ahí en tu perfil te indica. Una vez que le das clic, te dice a cuáles materias estás tú inscrita y obviamente pues aparece habilidades de la comunicación y aparece entre paréntesis el grupo. A, B, C, me supongo que has de estar entre el F y el R, si no mal recuerdo. Y ahí te tiene que aparecer. ¿Sale? Gracias. Ok, ¿dudas, preguntas, comentarios al respecto, chicos? ¿Todo bien? Sí, Lick. Todo bien, maestra, gracias. Ok, excelente, muchachos. Entonces, si no tenemos dudas, recuerden que esta semana se cierra el trabajo de regularización. Tienen hasta el día 28, que es el día domingo, a las 11:55. Recuerden que hay un desfase de horarios, entonces es horario de la plataforma para que no se me vayan a quedar fuera. Y lo mismo les digo para las siguientes entregas. ¿Sale? Correcto, Lick. Gracias, maestra. Ok, perfecto, chicos. Descansen, que pasen una muy bonita semana y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Igualmente, Gracias, gracias. maestra. Igualmente, buenas noches. Buenas noches, Gracias. maestra. Gracias, buenas noches, maestro.